la verdad. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo estudio y como introducción quiero hacerles saber que el propósito es dar a entender que Dios no oye a los pecadores, porque hay mucha gente que ha vivido engañada pensando que Dios lo oye, que Dios me hizo el milagrito y que Dios me respondió. Entonces, a través de este estudio vamos a dar unas indicaciones de que Dios no oye a los pecadores para el que no lo haya entendido o para que de pronto ayudemos a otros que están convencidos de lo que no es. Entonces el título de este estudio es Dios no oye a los pecadores. El fundamento para este estudio es Juan 9:31 y vamos a tener en cuenta el Salmo 5 del 4 al 6 en la traducción al lenguaje actual. Pero el fundamento es Juan 9:31. Dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea que Dios oye solamente al que es temeroso de Dios y hace su voluntad. Dice, claro, a ese oye. Ahora vamos a explicar todo eso. Leamos el Salmo 5, del 4 al 6, en la traducción al lenguaje actual. A ti, Dios mío, no te agrada la maldad, por eso los malvados no pueden vivir contigo. No soportas a los orgullosos ni amas a los malhechores. Tú destruyes a los mentirosos y rechazas a los tramposos y asesinos. Amén y amén. Entonces mire que el versículo 4 nos habla claramente de dos cosas: la maldad y el malvado. No pueden vivir contigo, o sea, no tienen ninguna relación, no tienen nada que hacer. Entonces se trata de eso, de que ni la maldad ni el malvado, ninguna de las dos cosas. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a dar inicio. Vamos a arrancar con el Juan 9:31, la traducción al lenguaje actual, que dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que lo adoran y lo obedecen. En la PDT dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha a los que lo adoran y hacen lo que Él quiere. Entonces ya nos encontramos dos cosas fundamentales: lo obedecen o hacen lo que Él quiere. Un pecador no obedece a Dios, porque precisamente por eso es pecador. No estamos diciendo de que no pequemos, pero estamos hablando del que es practicante del pecado, del que no ha sido reconciliado ni lavado por la sangre de Cristo. Pero sí escucha a los que lo adoran y lo obedecen. Ese es el nacido de nuevo. Ese ya adora a Dios y hace lo que Él quiere. Entendiendo también que la verdadera oración a Dios es esa, la obediencia. En la NBE, que es la Nueva Biblia Española, dice: sino que al que lo respeta y realiza su designio, a ese lo escucha. En la SBMN, que es Santa Biblia Martín Nieto, dice: sino que al que le es fiel y hace su voluntad. Entonces mire que nos encontramos en las cuatro traducciones: lo obedecen, hacen lo que Él quiere, realiza sus designios, hace su voluntad. Entonces esto se trata es de el que cree y el que no cree. El que no cree no lo obedece, el que cree lo obedece, porque precisamente esa es una de las cualidades o características de un verdadero discípulo. Cuando habla de que lo sigue, es que lo escucha, lo obedece y se esfuerza cada día más por hacer su voluntad. Las palabras claves para este versículo de Juan 9:31. La primera, oye. El código es 191 del griego akuouo y se refiere o hace referencia a Dios, y se trata de prestar atención, considerar, es decir, oír y contestar las oraciones. O sea que cuando se trata de que y sabemos que Dios no oye, o sea, ¿qué quiere decir según esto? Que Él ni lo oye ni le contesta sus oraciones. O sea que si alguien le está contestando a algún pecador, no es Dios, según lo que está escrito. Versículos para oye: Juan 11 del 41 al 42 y primera de Juan 5:15. Otra palabra clave: pecadores. El código es 268.
del griego hamartolos, y quiere decir que practica el pecado, pecaminoso, pecador, transgresor, impío, en sentido general, impío, inicuo, incrédulo, deudor, culpable. O sea que sabemos que Dios no oye a los pecadores, está diciendo al que practica el pecado, al que es culpable, al que no ha sido declarado inocente por la obra de Jesucristo. Entonces ahí nosotros ya vamos organizando la idea, ¿quién es un pecador? O sea, sabemos que nosotros todavía cometemos pecados, pero ya no somos practicantes del pecado, ya no somos deudores porque Cristo pagó nuestra deuda, ya no somos culpables porque Él nos justificó y hemos sido declarados inocentes por Él. Entonces, para que entendamos. Los versículos, Mateo 9, del 10 al 11 y el versículo 13. Mateo 11, 19. Marcos 2, del 15 al 17, Lucas 5, versículos 30 y 32, Lucas 6, del 32 al 34, Lucas 7, 34, Lucas 15, del 1 al 2, el versículo 7 y el versículo 10, Juan 9, 25, Primera de Timoteo 1, versículos 9 y 15, Hebreos 7, 26, Hebreos 12, 3, Santiago 5, 20, Primera de Pedro 4, 18, Salmo 1, versículos 1 y 5, Salmo 37, versículos 12 y 20, Isaías 13, 9, Ezequiel 33, versículos 8 y 19, y Amós 9, 8. Vamos a leer Amós 9, 8 de tanto versículo que hay allí. Dice así: He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Óigalo bien, están contra el reino pecador, o sea, contra aquel que el rey de su vida es el pecado, que es feliz y está contento pecando y añadiendo pecado a pecado y cada día más pecado, cada día más que, según lo que vimos en la traducción, cada día más deudor, cada día más culpable, cada día más incrédulo, cada día practicando más y más el pecado. Otra palabra clave, temeroso de Dios. El código es 2318, del griego teosebes, y habla de reverencia a Dios, piadoso. Vamos a ver unos sinónimos de piadoso aquí: compasivo, misericordioso, benigno, caritativo, bueno, clemente, creyente. O sea que un piadoso es un creyente. O sea que un creyente es temeroso de Dios. Un creyente es un misericordioso que ha alcanzado la misericordia de Dios y le teme. Un creyente, un temeroso de Dios, es el que busca agradar a Dios y hacer siempre lo bueno. Que no es fácil, obviamente, ¿no? Pero se esfuerza. O sea, Dios tiene que ver en la intención del corazón. Entonces, reverencia a Dios, piadoso, adorar, temeroso, honrar, y mire cómo finaliza. Yo creo que este es el más acertado: amigo de Dios. Un temeroso es amigo de Dios. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si tenemos paz para con Dios, ¿qué somos? Amigos. Salmo 34, del 15 al 16, Salmo 66:18, Proverbios 15:29. Vamos a ver qué dice Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Está lejos de los impíos. Entonces, que si está lejos de los impíos, ¿qué? ¿Será que es amigo? No, a metros, yo no quiero nada con usted. ¿Cuál amigo ni qué nada? Podría uno decirlo así, parafraseándolo o de una manera pues sencilla. Otra palabra clave: voluntad. El código es 2307, del griego telema, y habla de determinación, elección, alternativa, propósito, decreto, querer, agradar, preferir, desear, gustar, escoger, inclinarse,
deleitarse, todo lo anterior como impulso y decisión libre. O sea que el que hace la voluntad de Dios es porque ha decidido libremente, ha preferido, ha escogido hacer su voluntad, ha deseado o desea, se inclina, se deleita haciendo su voluntad, ha tomado la determinación, no tiene más alternativa, eligió, ese es su propósito. Mire, todo va como asociado en cuanto a voluntad. Hechos 13:22, Colosenses 4:12, Juan 4:34, Romanos 2:18, Romanos 12:2, Hebreos 10:7. Vamos a leer Romanos 12:2 porque es muy conocido, pero creo que a veces por muy conocido que sea se nos olvida. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que el que hace la voluntad de Dios hace lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto ante los ojos de Dios. Entonces, todo es muy claro. Existen muchos versículos en la Biblia para demostrar que Dios no oye a los pecadores. O sea, para que tengamos en cuenta estos versículos. Si alguien nos va a demandar una explicación, tengamos en cuenta todo esto y citemos todos estos versículos. Hay muchos más, pero básicamente estos. Primera de Samuel 8:18, Job 35:12, Salmo 18:41, Salmo 66:18, Proverbios 1:28, Proverbios 15:29, Proverbios 28:9, Isaías 1:15, Isaías 59:2, Jeremías 11:11, Jeremías 14:12, Ezequiel 8:18. Todos estos versículos, vamos a leer uno de estos. Vamos a leer Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué es apartar su oído para no oír la ley? El que no escucha a Dios para hacer su voluntad. Su oración es abominable. Hablándolo sinceramente puede sonar feo, pero la oración de un pecador es un asco para Dios. O sea, como cuando entonces, a metros. Todo eso es muy claro, hermano. Los versículos son muy claros. El fundamento de todo esto es clarísimo. Mire lo que yo coloqué aquí. Estos entre otros versículos. Pero algo más claro todavía lo encontramos en Romanos 3, del 9 al 20. Vamos a leerlo. Romanos 3, del 9 al 20. No hay justo, nada más el título. Todos somos pecadores. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, o sea, a judíos y a no judíos, a todo el mundo, que todos están bajo pecado. O sea que todos somos pecadores, todos nacemos pecadores. O sea que todos nacemos condenados al infierno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea que nosotros nacemos siendo injustos. No hay ni siquiera uno que nazca justificado ante Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno que no peque. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, o sea, no hay respeto ni quien haga su voluntad. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea que todo el mundo está bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿De quién? De Dios. Ninguno es justo por la ley. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Quién no peca?
Siempre que Dios permite salir a predicar el evangelio basado en la ley, uno le pregunta a alguien uno de los 10 mandamientos: ¿usted miente? ¿Y qué dicen todos? Sí. O sea que por la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la persona que miente es un mentiroso, es un pecador, y por ese pecado está bajo juicio, y fuera de eso que nace pecador. Entonces hasta ahí hemos leído hasta el versículo 20. Entonces nos encontramos esto en Romanos 3 del 9 al 20. El título es No hay justo. O sea que si usted nació pecador, usted no es justo delante de Dios y Dios no lo oye. Y dice, ni aún uno. Eclesiastés 7:20. Leamos Eclesiastés 7:20. Dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Clarito. Esto es muy claro. También en Romanos 3:23 dice que el pecado nos tiene lejos de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos tiene lejos de Dios. La pregunta es, ¿quieres acercarte a Dios? ¿Quieres que Él te oiga? Esa es la bendición más grande. Después de haber leído Romanos 3 del 9 al 20, en el versículo 21 dice, pero ahora. O sea, que si usted quiere que Dios lo oiga, si usted quiere acercarse a Dios, tenga en cuenta esto que dice en Romanos 3:21. Pero ahora, desde Romanos 21 hasta el versículo 26, está la solución para que Dios lo oiga y para que usted se pueda acercar a Él. Del 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. De esa manera usted se puede acercar a Dios y Él lo oye. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, por medio de que usted puede acercarse a Dios y que Él oiga sus oraciones, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de usted creer en Jesucristo para salvación, para ser una oveja de Dios, para ser un hijo de Dios, porque Él no escucha sino a sus hijos, a los que son suyos. Entonces, para que tengamos en cuenta ese consejito, si estamos claros a quién Dios escucha. Según las palabras claves de esto habla este versículo. Entonces tenemos oye, presta atención, oír y contestar sus oraciones. Mateo 7:23, vamos a leer Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios a los hacedores de maldad, que son a los practicantes del pecado, no los conoce, no los oye. O sea, no les presta atención, no oye ni contesta sus oraciones. Miren lo que dice la Escritura, o sea que cuando un pecador ora, cuando alguien no ha sido justificado por medio de la fe en Jesucristo, ¿quién será el que le está respondiendo? La otra palabra, pecadores, practica el pecado, deudor, culpable. ¿Cómo la ve? Culpable es un deudor. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea que el que muera en sus pecados murió como pecador. A ese Dios nunca lo oyó y ese ya está condenado. Temeroso de Dios, amigo de Dios. Entonces volvamos a lo que tiene que ver con un amigo de Dios. Romanos 5 del 10 al 11, oiga lo que dice.
Pero si siendo enemigos, óigalo bien, por causa del pecado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hasta el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, el hecho de ser reconciliados, lo dice 2 veces, es porque volvimos en amistad con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Voluntad, escoger libremente agradar. ¿Agradar quién? A Dios, haciendo lo que Él dice. Mateo 26:39, Lucas 22:42, Lucas 9:23. Vamos a leer Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estos son los que hacen la voluntad de Dios. Los discípulos, sus seguidores, sus hijos, los suyos. Entonces mire la conclusión que yo puse aquí de las palabras claves. Esto se trata de que Dios no presta atención, ni oye, ni contesta las oraciones de un practicante del pecado. ¿Por qué? Porque es un deudor culpable que no es amigo de Dios, pero si cree en Jesucristo, acuérdese de ese pero ahora. Pero si cree en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz para pagar esta deuda y ser declarado inocente por medio de Él, entonces se convierte en amigo de Dios, lo respetará y lo obedecerá de manera voluntaria, dándole poder al Espíritu Santo para que obre en él. Entonces solo de esta manera lo oirá. Mejor dicho, a los que Dios va a oír es por medio de la fe en Jesucristo y les da su Espíritu Santo, un sello de propiedad de Dios. Primera de Juan 3 del 1 al 12, Romanos 5:1, Primera de Timoteo 2:5, Hechos 4:12. Vamos a leer Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Jesucristo somos salvos, y al ser salvos es porque somos hijos de Dios. Y al ser hijo de Dios es porque voluntariamente decidimos hacer su voluntad. O sea que a estos es a los que oyen. Ese de Timoteo es el que habla de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Es para que tengamos en cuenta. Dice así: entonces, teniendo en cuenta el contexto de este pasaje que estamos estudiando, el cual trata de un ciego sanado. Mire, acá dice: los fariseos interrogan al ciego sanado. Y el capítulo empieza diciendo: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Oiga ese contexto. Eso está en Juan 9, del 1 al 34. Ese es el contexto. El ciego sanado. Lo que sigue después del versículo que estamos estudiando es, mire el título que tiene. Primero un ciego sanado y después ceguera espiritual. Y lo que sigue después que habla de la ceguera espiritual. Este ciego, más que ser sanado de sus ojos físicos, recibió la vista espiritual, fue sanado de su ceguera espiritual y comprendió la persona de Cristo diciendo: 4 cosas dijo el ciego que fue sanado. O sea, cuando Dios vino a sanar, antes que fuera la sanidad física, todo tenía que ver con la sanidad espiritual, la sanidad del alma. Este ciego fue sanado de su vista y después que vio a Jesús. Asimismo es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual de los fariseos no le permitía ver y entender quién era el que les hablaba. Ciegos espirituales, ciegos guías de ciegos, les decía. Entonces tengamos en cuenta las 4 cosas que dijo que habló el ciego cuando recibió la vista. La primera está en el versículo 11. Dice así: respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces lo primero, aquel hombre que se llama Jesús reconoció que era Jesús. Lo segundo, versículo 17, dice así: entonces volvieron a decir al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo:
que es profeta. Reconoció que era el profeta de Dios, del cual habló inclusive Moisés. Lo tercero, en el versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es temeroso de Dios y hace su voluntad. El mismo ciego, cuando recobró la vista, mire lo que dijo, porque estas son las palabras del ciego que recobró la vista. Temeroso de Dios y hace su voluntad. Lo cuarto está en el versículo 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo y le adoró. La actitud de un creyente, de alguien que se salvó. Entonces el ciego creyó y le adoró. Yo puse aquí un comentario porque la verdad me llamó la atención. ¿Qué es? Y le adoró, le adoró. Entonces yo puse así, me llama la atención ese le adoró, que en griego es proskuneo. La palabra proskuneo habla de postrarse, pero póngale cuidado. Este proskuneo da a entender que el ciego se volvió su perro fiel. ¿Cuál es la actitud de un perro fiel? El perro fiel vive postrado a los pies de su amo, inclusive a pesar de que muchas veces el amo se enoja o en ocasiones de pronto lo patea, le dice quita de aquí, el perro siempre se mantiene fiel. Ese perro fiel ante cualquier circunstancia, ante los sufrimientos, un verdadero seguidor. O sea, él mostró la actitud, la fe, creyó y se postró, lo adoró. Entonces tengamos en cuenta porque ese se postró y le adoró, o sea, le adoró, se postró, da a entender salvación, rendición, y a partir de ese momento lo siguió como un perro fiel. Siempre estuvo al lado del Señor. Esto se trata del que cree y no cree. Entonces, ahí vamos organizando todo. El que cree no practica el pecado y es amigo de Dios por medio de Jesucristo y es oído por Él. Es la única manera de que Dios nos oye, al ya no ser practicantes del pecado, o sea, lavados de nuestros pecados por medio de la fe en Jesucristo, somos escuchados por Dios. El que no cree, sigue practicando el pecado, no es amigo de Dios, no ha creído en Jesucristo y no es oído por Él. Mejor dicho, el solo hecho de no creer en Jesucristo no tiene que ver nada esa persona con Dios, no tiene sino la ira y hay juicio sobre él. Y si se muere, como dice en Hebreos, como está escrito, todos los hombres que mueran y después juicio. Entonces hablando de la muerte de un pecador, inmediatamente ya tiene su juicio asegurado, juicio de condenación, el infierno, no tiene que ver nada con Dios. Dios oye a los que lo obedecen. La Biblia no enseña que los pecadores oren, sino que los pecadores obedezcan. Marcos 16:16 y Hechos 2:38. Vamos a ver qué dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué está hablando? A creer, a que obedezcan. ¿Y cuál es la cosa, lo que deben obedecer? Al mensaje del Evangelio. Aquí está hablando la comisión a los apóstoles. Creer, ser bautizado, o sea, creer y demostrar que creyó con el bautismo, ser salvo. Pero si no cree en Jesucristo, si no obedece al mensaje del Evangelio, no tiene que ver nada con Dios. Aquí puse algo en medio de todo jocoso, porque así lo hemos oído en la calle cuando llevamos el mensaje del Evangelio. Hay pecadores que dicen: a mí Diosito me oye y me ha hecho el milagrito y me ha dado esto y he conseguido esto y lo otro. Según lo que hemos visto, Dios oye a los pecadores. Ahora solamente imagínense la manera despectiva como se refieren a Dios: mi Diosito, y me ha hecho esto y esto, milagros, obras. ¿Cuál es la principal obra que debe haber en la vida de alguien que supuestamente es hijo de Dios y que hace su voluntad? La obra de Cristo, la salvación, el milagro más grande. Eso es lo primero que debe haber. Entonces muchos pecadores dicen esto en la calle: sí, a mi Diosito no, el trabajo que tengo, gracias a Diosito y esto y lo otro.
La pregunta es que uno le puede hacer a alguien que dice eso: ¿está seguro? Con todos los argumentos que hemos visto, pues tenemos el derecho de preguntarle: ¿está seguro? En este caso, ¿quién será el que oye la oración de este pecador? ¿Quién será? ¿A quién será que le está orando? ¿Quién será el que le responde y le hace el milagrito? Vamos a darnos cuenta quién será el que responde y hace el milagrito. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza. O sea que el disfraz, ¿qué es? Un engaño. ¿Quién le está respondiendo? Convencido de que es Dios, el mismo diablo le está dando respuesta. No a oraciones, a rezos. Le rezan al diablo. A Dios se le ora, al diablo se le reza. ¿Quién será el que le está haciendo el milagrito? Se viste como ángel de luz. Imita todo lo que es de Dios. Imita todo lo que es de la luz. Pero ¿cómo es? Imitador. Por eso dice se disfraza, imita. Alguien que se disfraza o un actor que es un imitador. Juan 8:44. Juan 8:44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira. Imaginen que es el padre de la mentira. El especialista en mentir, engañar, en enredar, en hacer que la gente crea en lo que no es. He dicho, la gente cree que Dios oye, pero no ha sido Dios el que oye a un pecador. Es el mismo diablo para concederle su milagrito, para seguirlo enredando, engañando, para que no llegue a lo más importante: a creer en Jesucristo, a tener la fe que lo salve, que lo haga un hijo de Dios, esa fe que lo lleve a hacer la voluntad de Dios, para que Dios escuche sus oraciones y, como lo vimos aquí, vean, para que Dios le preste atención, lo oiga y le conteste. Los versículos para finalizar acá: Job 27 del 8 al 9, Job 35:12, Job 42:8, Salmo 18:41, Isaías 58:9, Miqueas 3:4, Zacarías 7:13, Juan 7:17, Juan 15:16, Salmo 48, Salmo 143:10, Primera de Juan 3:21 al 22. Ahora vamos a leer ese, lo subrayé porque es importante. Juan 11 del 41 al 42, Génesis 18 del 23 al 33, Génesis 19:29, Génesis 20:7, Primera de Reyes 17 del 20 al 22, Primera de Reyes 18 del 36 al 38, Segunda de Crónicas 3 del 20 al 21, Salmo 99:6, Salmo 106:23, Jeremías 15:1, Santiago 5 del 15 al 18. Leamos Primera de Juan 3 del 21 al 23. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amados, estos amados, ¿quiénes son? Amados por Dios, hijos de Dios. Mira el contexto del título, estamos hablando de los hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor? Entonces, que estos amados está hablando de los que son hijos de Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos. ¿Por qué? Guardamos sus mandamientos, que es, hacemos su voluntad y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Su voluntad, lo respetamos y lo obedecemos. De eso se trata. Finalizamos diciendo esto: al que lo respeta y lo obedece. O sea, estamos hablando de temerosos y que hacen su voluntad. A estos oye. Y está hablando entonces del que lo respeta y lo obedece. A eso los oye. ¿Quién es el que respeta y obedece? El que ha nacido de nuevo, el que por medio de la guía de su Espíritu Santo respeta y obedece, que todavía
tropieza o peca, pero no es practicante del pecado. Ya la simiente de Cristo está en él y no peca. No es hijo del diablo como pecador, sino hijo de Dios, engendrado por Dios, nacido de nuevo. La cuestión ¿cuál es? Pero le responde cuando él quiera. Eso hace un hijo de Dios, esperar que su papá le responda. Cuando nosotros le pedíamos algo a nuestro padre natural, de una sola teníamos: espere ahora, papá, déjeme salir ahora, espérese. Entonces, ¿sí ve? Son ejemplos sencillos que nosotros podemos aplicar en la relación de padre a hijo en lo natural, pero Dios responde. Dios nos escucha como hijos de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis que allá en el cielo hay un incensario de oro. O sea que nuestras oraciones son valiosas, son oro, y Dios las tiene allá y Él las va respondiendo. Pero Él responde sí, no o espere. Y cuando Él nos responde es porque Él sabe. Él es el que sabe. Entonces, aquí acabamos esta enseñanza y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El ciego fue sanado. Era ciego, no había nacido de nuevo, no podía ver el reino de Dios. La ceguera espiritual no te deja ver a Cristo. Entonces, el que sigue ciego en el pecado no puede decir que Dios oye sus oraciones, sino el que ha sido reconciliado, amigo, hijo de Dios. Entonces, ¿qué hará un hijo de Dios? Temerle, respetarlo, hace su voluntad, lo obedece, a este oye. Esto no es con rebeldes ni desobedientes, esto no es con pecadores, esto es con hijos. Lo leímos ahora, volvemos a leer el versículo 4 del Salmo 5. A ti, Dios mío, no te agrada la maldad, por eso los malvados no pueden vivir contigo. Ni la maldad ni los malvados. Espero que haya sido claro lo que Dios permitió hablar hoy a través de este tema, que esto sirva para edificación y para ayudar a que la gente abra los ojos y no viva engañada, porque solamente Dios oye a los que le temen y hacen su voluntad. A los pecadores no los oye. Que Dios los bendiga. Gracias por su atención.